Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana, Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Nos gusta tener a los amigos en este programa, como Julio César Acosta de El Salvador Birds, experto en avistamiento de aves, con quien hemos conversado en innumerables situaciones, ¿verdad, Julio? Claro que sí. Para motivar a la gente, ¿verdad? Primero a cuidar la naturaleza. Así es. Definitivamente. Sí, sí. Y gracias siempre por la invitación. Segundo, y para mí es un gustazo. Segundo, caminar, Julio, ¿verdad? Que caminemos. Y tercero, que disfrutemos de la naturaleza a través del avistamiento de aves. Definitivamente, definitivamente. Y para mí es un gusto siempre venir. Como la casa ya, ¿verdad? El cafecito y el cherito café, por supuesto. Ya sabes que hay cherito café, exacto, exacto. Y nos encanta que así lo veas porque viniste muy temprano. Ya tuviste una reunión vía Zoom a nivel internacional. Comienza desde primera hora. Desde primera hora. Por eso le abunda el día, Julio. Claro que sí. Julio, estamos a 29 de octubre. Las autoridades de medio ambiente han dicho ya, ¿verdad?, que estamos por iniciar la época de transición. De hecho, ya no tuvimos lluvia, ¿verdad? Estamos esperando vientos. No sé si van a llegar o no van a llegar. Pero todo esto, la naturaleza es sabia y nos da avisos de que los cambios se están dando. Sí, ¿verdad? Y de hecho, fíjate que por allá como por el principios de octubre ya me reportaban los primeros azacuanes. ¿Quiénes son los azacuanes, Julio? Los azacuanes son ese grupo de aves rapaces que viajan al sur juntos, ¿no? Son como 13, 14 especies. Lo interesante de esto es que cada año la gente me repite casi siempre la misma historia que sus abuelos le contaban, es que cuando pasan los azacuanes son 40 días para el verano. Y bueno, estamos ya a 30 días de que me reportaron y más o menos le está pegando. Más o menos. O sea que no están equivocados. No. Es que la contemplación de la naturaleza. 14 especies. Son 14 especies, aproximadamente 14 especies de aves rapaces. Esto es gavilanes. Ajá, ¿de cuáles son? Aguilillas, halcones, algunos halcones que vienen. Sopilotes también, más que todo el sopilote cabeza roja. Sopilote cabeza roja tenemos una población local, obviamente, que vive acá todo el año, pero la mayoría de ellos viven en la zona de Canadá, Estados Unidos. Y ya cuando ellos vienen y sienten que la temporada ya está poniéndose un poco frío en el norte, empiezan a volar hacia el sur para evitar quedarse sin comida en el invierno allá. Claro, buscan, igual que el ser humano, ¿verdad?, el mejor clima. Exactamente. Ajá. Sí, en Sudamérica el fin de año es verano. Exactamente. Entonces, por eso es que viajan, migran, ¿verdad? Migran hacia Sudamérica, pero obviamente pasan por acá haciendo parada técnica, Julio. Sí. Algunos, si les agarra la noche acá en el país, bajan y pernoctan, ¿verdad? Duermen en nuestros bosques. Algunos se van de paso porque por su característica de vuelo, esas columnas termales que toman y que van avanzando poco a poco, prácticamente El Salvador es tan pequeño que en un día se lo pueden atravesar. Eso iba a preguntar, o sea, ¿cuánto es el tiempo que pasan acá? No hay una definición muy clara, ¿verdad? Porque dependiendo de dónde hayan comenzado su día, porque una cosa que es bien importante de los azacuanes es que los vemos porque migran de día. Porque solo en el día existen esas columnas termales, esas columnas de aire caliente, que son las que los levantan. Entonces, cuando uno ve un gran remolino, dice, mira, había un gran remolino de pájaros. Eso es una columna termal que, digamos, es como un elevador o como unas gradas eléctricas, a mí me gusta decirlo así. Suben al punto más alto y cuando están ahí ya se sueltan y se deslizan sobre el aire y no mueven un músculo. Por eso es que pueden llegar tan lejos, porque ahorran mucha energía utilizando ese sistema. ¿Hay algo que les afecte aquí? Sí, puede haber cosas El ser humano, para empezar. Para empezar, exactamente, Diana, para empezar, sí. Ajá. Bueno, la pérdida de bosques. Estamos tristemente perdiendo mucho cobertura forestal. Antes había mucho más cobertura forestal, bosques, donde ellos podían dormir, donde ellos podían alimentarse, porque tendemos a pensar de que viajan y nunca se alimentan, nunca descansan, no, pero sí lo hacen. Temprano en la mañana, cuando el aire todavía es frío y no pueden levantar vuelo, es cuando ellos aprovechan para buscar comida.
Una vez el aire calienta, dice, bueno, ya es hora, ya se encendió el elevador, vámonos. Y luego en la noche hacen lo mismo. Cuando ya no hay aire caliente, bajan a un punto y se alimentan. Estamos hablando de tanto sopilotes, gavilanes, águilas, halcones. A mí lo que siempre me llama la atención es la cantidad de kilómetros diarios que hacen, Julio. Sí. ¿Cuántos son? Pueden hacer, dependiendo el viento o la brisa, porque también eso es algo que hay que ver, ¿no? Cuando hay brisa en contra de su vuelo, pueden alcanzar distancias mayores porque la altura va disminuyendo menos. Cuando no hay brisa, cuando toman esas termales, bajan muy rápido, o sea, pueden y tienen que buscar otra columna de aire caliente para seguir su vuelo. Pero si hay brisa en contra, ellos pueden mantener la altura, ¿verdad? Y pueden alcanzar distancias muy, muy largas, 400, 500 kilómetros en un día. Wow. Sí. Es impresionante. De ahí la importancia, ¿verdad? Que mantengamos verde, Julio, ¿verdad? Porque es el lugar donde descansan. Exacto. Ahora, Claro. ¿cuál es la importancia de estos grupos de aves? Pues mira, la verdad que la migración de aves, y ahora ya no estoy hablando solamente de los azacuanes, sino que estoy hablando en general, de toda la migración de aves, es importantísima porque preserva las especies. Tanto los azacuanes como las otras aves cantoras que migran vienen al país en el invierno boreal, o sea, todo Norteamérica está congelado, no hay comida, no pueden sobrevivir muchas, y del país vienen aproximadamente 200 especies extra, aparte de las 400 que normalmente tenemos. Estas 200 especies vienen aquí, sobreviven el invierno y cuando regresan ponen huevos, se aparean. Entonces la migración es importante para eso, para que ellos vengan y cuando regresen puedan procrear. Entonces las especies nunca se van a desaparecer. Pero si no sobreviven al viaje, por diferentes circunstancias, ¿verdad? Entonces vamos a ir perdiendo poco a poco y probablemente, bueno, ya tenemos un par de especies que están amenazadas, que probablemente en unas 3 generaciones ya no las tengamos. ¿Cuáles son estas aves? Tenemos la reinita cachetes dorados, que es una reinita, es un pájaro pequeño que usualmente viene a nuestro bosque de pino de Chalate, Santa Ana. En el norte, En ajá. el norte. Esa especie tiene una característica especial. Se reproduce en Texas, solo en un condado de Texas. Entonces, tristemente, en el condado de Texas hay mucha deforestación, desarrollo urbano. Los lugares donde anida ya se están perdiendo. Entonces, si ya no hay anidación, ya no van a ver esa especie, ¿verdad? Entonces, sí la tenemos amenazada. Esa es una. ¿Y la otra? La otra, bueno, tenemos... no solamente, tenemos como unas 5 o 6, pero la otra más importante que tenemos son este tipo de halcón. Tenemos un halcón que es el halcón merlín, que también está en problemas por eso, pero en ese caso es porque cuando viaja a estas latitudes, algunas veces son atrapados para la cetrería o para coleccionismo de aves rapaces. Ya viste que el ser humano es el el ser principal, humano, sí. el principal Sí, el problema. tristemente Ajá, sí, ajá. tristemente sí. Pueden recordar que algunas culturas tienden a coleccionar estas aves y hay mucho tráfico Tráfico ilegal. ilegal de fauna silvestre, en ese sentido. Ajá. O sea, lo normal debería ser, Julio, que nosotros contempláramos la naturaleza y dejar ser a cada quien libre. Definitivamente. Tristemente también tenemos todavía algunas prácticas, ¿no? Que nos dedicamos a educar, ¿verdad? El uso de la ondilla, por ejemplo. Eso te iba a decir, sí, todavía se hace. Sí. Todavía tenemos comunidades. Porque antes eso era un juego de niños, va. Y sí, tristemente todavía, o sea, cuando uno habla con los niños todavía lo ven como un juego, pero con las actividades que nosotros vamos con mi esposa a hacer a comunidades, yo diseñé hace unos 3 años un programa lúdico que a través de juegos le enseñamos a los niños cuál es el efecto real de golpear a un ave con una piedra a través de una ondilla. Entonces ellos son conscientes de algo que no sabían antes y entonces dicen, bueno, esto realmente no es un juego. Y a través de esa actividad, pues hemos bajado bastante en las comunidades a las que hemos ido. ¿A dónde han estado, Julio? Estuvimos en la laguna del Jocotal en San Miguel, estuvimos en el lago de Suchitlán, lago de Ilopango, Barra de Santiago. Sí. Ya que menciona el lago de Suchitlán, con todo esto de esta lechuga de agua que tiene, ¿eso les afecta también? Pues no, realmente no. Tenemos cierto tipo de aves que su hábitat es la vegetación flotante.
Son las garcitas, ¿verdad? No. Tenemos garcitas, tenemos rálidos, tenemos gallinetas. En realidad, eso es como para esas especies Ajá. como un Porque hay paraíso. otras que se alimentan Es como un paraíso, ¿verdad? Ajá. Sí, hay otras que tal vez, por ejemplo, los cormoranes, que los cormoranes bucean, Ajá. los patos chancho Ah. bucean, eso sí, ahí sí les afecta, porque ya la superficie del agua está cubierta, ¿verdad? Pero para el caso de estos rálidos es un paraíso. Me hicieron mi canchita ahí para seguir comiendo. Vaya, Julio, pero todo esto, a ver, todo esto, la naturaleza es sabia y hay hay un control natural, Exacto. ¿verdad? Ujú. El problema es que ahorita ha proliferado esta lechuga de agua, Sí. pero en realidad eso debe de existir. Lo que pasa es que ha proliferado mucho porque hay un desbalance en el ecosistema. Sí, el caso del lago Suchitlán es un caso bien especial, ¿no? Ajá. Es un caso de donde hay nutrientes extra que se proveen por el río Sucio y el río Acelguate que desembocan ahí. Ese exceso de nutrientes hace que sea muy fértil el agua y hace que una planta como la lechuga de agua o como el jacinto de agua también se proliferen muy rápidamente. Sí, es necesaria, ¿verdad? Porque sí tenemos fauna que utiliza, Ajá. pero descontrolada obviamente afecta no solamente a la fauna, sino que también a la población local porque depende mucho de la pesca, depende de actividades recreativas en el lago, entonces tiene que haber un balance, como tú dices, ¿no? Ajá. Es un Y balance. ahí es quitándola, ¿verdad? Sí, Las ahí, actividades que ya hacen es ahí Pero solo es sacándola. removerlo. ha sido difícil, o sea, Sí, continúa, sí. entiendo. Sí, Ujú. tiene que seguir las actividades. Sí. Pero el Ministerio de Medio Ambiente hace un gran trabajo tratando de controlarla, removerla. Tienen máquinas especiales que ayudan a remover la lechuga y están trabajando muy fuerte en eso. O sea que esto tiene que ver con la contaminación de nutrientes que tienen estos dos ríos. Exacto, exacto. La disponibilidad de nutrientes en exceso por estos ríos que desembocan en el lago. Ok. Ujú. ¿Por qué son importantes las aves? Ya decías tú, por ejemplo, el tema de educación, ¿por qué no matarlas? Pero ¿por qué son importantes las aves? Bueno, mira, es bien sencillo. Yo lo comparo con la práctica que tenían los mineros hace mucho tiempo. Hoy tenemos todo tipo de tecnología en las minas, pero hace mucho tiempo lo que llevaban era una jaula con un canario dentro de la mina. Entonces, de repente, si veían que el canario se asfixiaba, era porque algo estaba mal, ya no había oxígeno en la mina, entonces los mineros salían corriendo. Entonces, eso es, las aves son eso, las aves es un termómetro de cómo tenemos los ecosistemas. Si de repente, por ejemplo, dejamos de ver aves, dejamos de escuchar aves, hay algo que no está bien, ¿verdad? Hay algo que no está bien. Y las aves son controladoras. O sea, por ejemplo, la familia más grande de aves del planeta son los papamoscas o los mosqueros. Un papamoscas, aquí tenemos los pecho amarillo que vemos en las ciudades, los chíos, los cristofués. Todos estos consumen una cantidad excesiva de insectos al día. ¿Qué pasaría Sí, si no de es. repente no los Ujú. tenemos? Entonces la gente dice, uy, pero qué zancudero aquí, uy, qué mosquerío. Bueno, ¿dónde están las aves que controlan las poblaciones? Esa función o esos servicios ecosistémicos que nos dan las aves, de paso son gratis, ¿no? Tenemos halcones, tenemos búhos, tenemos todo tipo de aves que controlan diferentes poblaciones. La gente dice, hay mucha culebra por aquí. Ah, sí, pero el halcón que se come la culebra ya lo... Equilibra el sistema. Exactamente. Ujú. E igual con los búhos que consumen ratas, que consumen insectos grandes. Entonces, de balancear el ecosistema es nocivo y por eso es que son importantes. Por eso es que en el mundo se insiste tanto en la conservación de las aves, porque si desbalanceamos eso, desbalanceamos todo lo demás. Y además de la deforestación, pues no podemos negar que hay una gran contaminación. Ujú. ¿Cómo sobreviven? Bueno, son muy adaptables, definitivamente son muy adaptables. La gente puede decir, no, pero hay un montón de pájaros, ¿ves? Sí, Ujú. porque se adaptan a los ecosistemas, porque se adaptan a nuevas condiciones, ¿no? Ahí tenemos un caso bien particular en Antiguo Cuscatlán con el pericón verde, ¿no? El pericón verde que solía anidar en las barrancas, en la finca del Espino, que ahora lastimosamente está urbanizada, pero ellos dijeron, bueno, nos quitan esto, pero tenemos que buscar una opción. Y se adaptaron a
la urbanidad de Antiguo Cuscatlán y ahora anidan en los desagües de los muros de piedra que cambiaron de su ambiente natural a un ambiente humano, ¿verdad? Pero que se asemeja y ahora los podemos ver anidando en las paredes de Antiguo Cuscatlán, ahí por un supermercado que está ahí en la cornisa. Hay muchísimos ahí en Antiguo Cuscatlán. Entonces, en la UCA, ¿no? También. En la UCA está también. el bosque de la UCA En la también. UCA. Ahí es otro lugar en donde, a donde pueden vivir o pernoctar, ¿verdad? Y por eso no hay que andarle poniendo, porque lo que hacen muchos es que a estos paredones a donde anidan, les ponen malla ciclón. o lo sellan. O lo Ajá, o sellan. lo sellan. Ojo, ¿verdad? Eso no se debe hacer, Julio. Que en Sí, realidad no. deberían de vivir en los árboles. Pues sí. En Pero como realidad, Pero somos se han invasores, Pero se han porque es lo en que realidad ajá, es lo que dice Julio, se están adaptando, ¿verdad? definitivamente. Igual que el hombre, igual que el ser humano, se va adaptando. Sí, pero hay especies que se pueden adaptar, pero hay especies que no se pueden adaptar, ¿no? Y ahí está el problema. Y ahí viene el problema. Entonces, si, por ejemplo, tenemos el caso de la lora nuca amarilla, Ujú. que está en peligro de extinción en el país, solía anidar en agujeros de árboles grandes. Pero ahora casi todos los árboles grandes o ya los talaron o ya se cayeron por la edad, entonces ya no tienen disponibilidad de agujeros para anidar. Ok. ¿Y qué pasa entonces cuando existe pues estas deforestaciones, cortan sus hábitats? ¿Para dónde Bueno, van? ahora hay programas del ministerio que, por ejemplo, en el caso de la lora nuca amarilla, tienen un programa de nidos artificiales en Barra de Santiago que ha funcionado increíblemente bien. Se están reproduciendo en estos nidos que el Ministerio de Medio Ambiente con su programa de conservación ha puesto, ha colocado ahí. Y ahora tenemos una recuperación de esta especie, pero ahora viene la otra parte, ¿no? Ahora viene la otra parte. Sí, tenemos más, pero necesitamos educar a la gente para que lo respeten, que queden en la naturaleza. Porque la cultura salvadoreña siempre ha visto un perico, un loro como una mascota, ¿no? Entonces, no, hay Pero que eso ya cambió, ¿verdad, Julio? poco a poco. Porque Sí. venimos de una cultura, yo cuando estaba chiquita siempre había perico en la casa. Sí. El famoso Exacto. Pepito. Sí. Ajá, siempre hubo perico Exacto. y lo tenías en una jaula, pero en el día estaba encima de la Es- jaula, ajá, ¿verdad? ajá. Le cortaban las alas para que no se Sí. fuera y en la noche ya se metía en la jaula a dormir. Exacto. Esa fue la costumbre. Y Sí, se sí, sí. adaptaban. No, pues sí, esa fue la costumbre y uno les daba de comer de todo, ¿verdad? Pero eso ya entendimos que era incorrecto. Perdón, es incorrecto. Es incorrecto. Ajá. Correcto. Sí. ¿Verdad? Y la naturaleza tiene que vivir en su hábitat. Sí. Sí, exacto. Esa es la cuestión, ¿no? Que tenemos como salvadoreños y como seres humanos, tenemos que entender, ¿verdad? Que tenemos que respetar, o sea, no podemos tener este planeta sin pensar que somos parte de un todo más grande. Y ese todo más grande es todo Nos eso. incumbe a todos. Definitivamente, o sea, el hecho de que desbalanceemos algo nos va a terminar afectando a nosotros, nos va a terminar afectando de una u otra forma, van a haber consecuencias de lo que estamos haciendo. Tal vez no lo vemos en un corto plazo, pero a largo plazo sí vamos a entender y eventualmente vamos a decir, ay, esto nos pasó porque hicimos aquello allá hace 20 años. Y no tomamos nota, ¿verdad? Exactamente. Me decías que tenías un dato último que dar sobre la migración de aves. Bueno, esta mañana, este día, están publicados unos 4 videos en mi cuenta de TikTok, donde hablo de la importancia, los riesgos, la migración de aves en América, la migración de aves en el viejo continente, hacia África, porque esto es un movimiento global, ¿no? Esto es un fenómeno que pues es uno de los grandes movimientos de fauna del planeta. Hay muchos, ¿no? Las ballenas, los ñus en África, que son millones, pero aunque casi no los vemos, estamos hablando de millones de individuos de aves que se mueven desde el norte hacia el sur por estas épocas, ¿no? Entonces, ahí en los videos de TikTok pueden ir a mi cuenta, @ElSalvadorBirds, ahí están todos los videos. Comenten, pregunten todo lo que quieran. Para mí siempre es un placer. Ok, chivísimo. Y hablando de preguntar, aquí está un gran amigo Radio Escucha, Carlos Alberto Rodríguez, el CIPI, que dice... Qué excelente información, sobre todo para que nos concienticemos que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Hay que cuidar a los pajaritos de verdad. Y yo quiero hacer una pregunta al invitado. ¿Qué son las chachas? Porque ahí en la colonia hay como 4 parejas de chachas y no las he podido ver, pero sí las he escuchado. Y cómo se llaman realmente, porque solo sé que les dicen chachas y qué beneficio tienen, toda la información que nos pueda dar. Gracias, saludos.
Saludos. Un placer, un placer. Bueno, las chachalacas, de hecho, el nombre completo, nosotros le decimos chachas, ¿verdad? Pero el nombre completo es chachalaca. Y por cierto, ese vocablo que ocupamos con la gente que le gusta hablar mucho. Es que es una gran Ajá, chachalaca. así decimos. Exacto. Sí. Eso viene de que hay ciertos momentos en que los grupos de chachas están haciendo un sonido como y son todas haciéndolo. Entonces, soy como chachalaqueando, eso, Ajá. ¿no? Pero la chachalaca es un tipo de pavo, ¿verdad? Es un tipo de pavo. La que nosotros tenemos aquí en el país es la chachalaca de vientre blanco, que el nombre en latín es Hortalis leucogastra, y es muy especial porque es endémica del norte de Centroamérica. ¿Qué significa esto? Que las chachalacas vientre blanco solo las tenemos en la costa del Pacífico, desde Chiapas en México hasta Nicaragua. Entonces, eso la vuelve una especie que tiene ese rango tan limitado. Por lo tanto, la conservación de ellas está en nuestras manos, ¿no? Tenemos que cuidarlas. ¿Qué función tienen en el ecosistema? Pues hablábamos fuera del micrófono, hablábamos de la función esta de la diseminación de semillas, de ser arquitectos del bosque, la cantidad de frutos que las chachalacas comen y que luego esas semillas, después de hacer la digestión, defecan, pues ellos van diseminando esto y es así como los bosques van poblándose, ¿no? Entonces, esa es una función muy importante que tienen las chachalacas, ¿verdad? Lastimosamente, antes había mucha más cacería, ahora creo que ha bajado un poco, pero tenemos que cuidarlas, porque sí, ese rango tan limitado nos vuelve a nosotros responsables de que las chachalacas sigan existiendo en el planeta. ¿Qué dice Sí. Denis, chica? Ay, mira Denis, qué lindo. chicas, dice, buenos días, el fin de semana tuvimos esta visita de estas aves en Que son 20 años. tucanes, Nunca las entendería, había mira. visto. Vamos a ver, vamos a ver. Ve, aquí las va a ver Julio ahorita. Son tucancitos, ¿verdad? Sí, precisamente son tucanes picos de navaja. El Salvador tiene dos tipos de tucanes. Ese que vemos en la fotografía está en Facebook, ¿no? ¿En Facebook? No, él No. nos lo manda. En manda, WhatsApp ok. lo mandó él, ajá. Entonces, esa especie que vemos que es el pico de navaja, que tiene ese pecho amarillo, que tiene la rabadilla roja, es casi negro totalmente, y el pico gris, es el tucán de tierras bajas. Son grandes diseminadores de semillas, comen frutos, pero también algunas veces los podemos ver comiendo huevos de otras aves. ¿Ok? Que es parte de la Ah, naturaleza. Es parte de todo este equilibrio ecológico que tenemos. Algo que hay que reforzar mucho y es algo que lastimosamente nuestros niños, por la cuestión mediática, siempre nos colocan que hay animales malos y hay animales buenos. No. Y eso no, o sea, no es así. Todos los animales cumplen una función específica. No solamente porque veamos que están haciendo algo y que nosotros creemos, uy, qué feo eso. No. Sí, eso porque es siempre se ha parte. hablado mal de los zanates, va. Exacto, vaya, Ajá. por ejemplo. Esos pájaros son malos, decía mi abuelo. Los zanates. Pero Ajá. cumplen una función. Pero cumplen una función. Cumplen una función. Si lo vemos, por ejemplo, ellos son generalistas. Los zanates son generalistas y consumen mucho desecho. Están asociados a poblaciones humanas. Entonces, al consumir esto, evitan diseminación de viruses, bacterias, porque ellos lo consumen. Es lo mismo que pasa con los zopilotes, digamos. Que los zopilotes dicen, uy, qué feo el zopilote. Pero bueno, ¿cuál es la función del zopilote? Comer la carroña de un animal que probablemente si nadie lo consume, eso va a esparcir bacterias en el ambiente. Entonces, esa idea, ese concepto de bueno, malo, no. Todas las aves, independientemente, cumplen una función ecosistémica que es importante. Y por eso hay que respetarlas. Nos Así quedan es. 2 minutos, Julio. Quería preguntar lo de Casa Colibrí. Exacto. A ver, aquí hemos hablado sobre Casa Colibrí. Es un proyecto de Julio con su esposa para el avistamiento de aves. ¿Cómo va a cazar colibrí? Pues muy contentos, muy contentos. Mi esposa que está a cargo del proyecto, un saludo a mi amor Claudia. Saludos, Claudia. Saludos. Pues va viento en popa. Tenemos operadores que nos están contactando para hacer reservaciones. El turista extranjero valora mucho estos espacios donde hay contemplación responsable
contemplación de fauna en general, pero en este caso Casa Colibrí se especializa en este jardín que tenemos, donde se pueden observar hasta 9 especies de colibríes, ¿verdad? Invitados todos, ahí pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, nos pueden contactar para hacer reservaciones, para que los que quieran pues aprender un poco de esto o disfrutar una experiencia diferente, ¿verdad? Porque es algo que los salvadoreños no estamos muy acostumbrados a esto, pero no quiere decir que no lo podamos hacer. Son bienvenidos todos, ¿no? Y además, miren, no solamente se trata de ir a dormir, hay que ir a dormir a Casa Colibrí porque los avistamientos son muy temprano en la mañana, ¿verdad? Se puede ir a pasar el día también, Julio. Por el momento todavía no. Todavía, por ya. el momento todavía no. Es de ir a dormir, ¿verdad? Por el momento son estadías, ¿verdad? Estadías. Lo que hacemos es hacer, para nuestros huéspedes, hacemos una caminata muy temprano, más o menos como eso de 5:30, 6 de la mañana, dependiendo del tiempo del año. Bajamos al cráter de Laguna Verde a observar las aves, luego regresamos a casa a tener un delicioso desayuno, pero el jardín frente a la casa, prácticamente a cualquier hora durante el día tenemos actividad de todo tipo de ave, pero principalmente de colibríes por las flores. Con Diana vamos a ir. Sí, Ya, no, aquí bienvenidas. aquí estamos organizando. Hay que hacer eso. Yo promuevo el turismo Llevo interno. como 2 años. ¿Verdad que sí? es que Tony, que vamos a ir a hacer avistamiento al Parque del Bicentenario, ¿verdad? Sí. Ay, Dios. A ver, Casa Colibrí en redes sociales, hay que hacer turismo interno, pero el mensaje de esta mañana es hay que respetar la Sí, naturaleza. así es. Sí, tenemos que aprender como salvadoreños que la naturaleza se contempla, la naturaleza se respeta y que todo eso tiene consecuencias positivas no solamente para las aves, sino que también para nosotros y para el planeta en general. Muy bien. Bueno. Si usted quiere conocer sobre el avistamiento de aves que ya se está dando en el país, sobre Casa Colibrí y las declaraciones de Julio César Acosta del Salvador Birds, ponga mucha atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.